Este es el primer video de un caso mexicano que traigo a este canal. Esta es la historia de Marisela Escobedo. Una historia la cual no sé si está adecuado describirla al principio como suelo hacer. En este video vamos a conocer el caso por completo y sobre todo deberías quedarte con el mensaje del final, ya que esta es la triste realidad que solemos vivir en esta parte del mundo y no es como mucha gente dice que este tipo de cosas solamente pasan en Medio Oriente y ya está, cuando por estadística como mínimo le podría pasar a alguien que tú conoces. Hey, ¿qué tal? Yo soy Fusgo y este es el caso de Marisela Escobedo. En Piedras Negras, Coahuila, México, se encontraba Marisela Escobedo, una mujer que fue criada en un ambiente humilde, alegre y sobre todo en este lugar lo que más destacaba era el sentimiento de unidad y hermandad con el que tenías al lado. En esta comunidad Marisela conocería a quien más adelante se convertiría en su esposo, pero lo raro sería que por más mediático que fue este caso, la información de este hombre es prácticamente inexistente y hasta en el mismo documental de Netflix ni se le hace mención, pero igual no será muy relevante en la historia. Marisela estudió enfermería y una vez terminó sus estudios, le ofrecieron trabajar en un seguro social que se estaba formando en Ciudad Juárez. Ahí se asentó la familia. Primero tuvo 2 hijos varones. Ella los amaba mucho, pero siempre quiso una hija. Así que luego tuvo a Jessica, luego nació su otro hijo y finalmente tuvo a su quinta y última hija, Rubí, la consentida de la casa. A Marisela y a su esposo les tocaba trabajar fuertemente para mantener la casa, pero en el ambiente de unidad siempre estaba ahí. Quien en las fiestas daba esa chispa de ánimo siempre era Marisela. Ella hacía lo que fuera para contagiar esa buena vibra y el tener una niña pequeña como Rubí hacía que siempre se viera involucrada en este tipo de actividades. Rubí era una niña igual de alegre, esto era lo que se esperaba de una hija de Marisela. Pero cuando le llegó la pubertad fue que los problemas en la casa empezaron a llegar. Marisela junto a su esposo tenía un taller de carpintería. En este ya contaban con los empleados suficientes, pero una tarde les llegaría un hombre urgentemente pidiéndoles trabajo. Él aclamaba estar en una situación de extrema necesidad y que de él dependían su esposa y su hija. Marisela le dijo que por ahora no buscaban empleados, pero viendo su necesidad estaba dispuesta a darle un puesto y así lo hizo. De esta manera llegaría a su vida Sergio Barraza Bocanegra. Este era un negocio familiar, así que siempre por ahí rondaban los hijos de Marisela y hasta la misma Rubí. En unas vacaciones ella llegó a pasar mucho tiempo ahí hasta que llegó a formar una relación amorosa con Sergio. Esto les incomodaba a la familia, ya que Sergio tenía 22 años y Rubí tenía tan solo 13. Marisela no le quiso prohibir a su hija el andar con Sergio para no romper la buena relación que tenía con ella. Y antes de que venga el típico a decir, no, qué mala madre es Marisela, ¿cómo pudo haber permitido que su hija haya salido con ese tipo? Digo esto porque siempre salen esas personas idealistas en los comentarios y según este tipo de gente cualquier desgracia se puede prevenir y a estas personas les digo que esto es la calle, el mundo real. Lamentablemente, y eso es lo triste de este caso, acá las leyes no se cumplen como en el primer mundo. La única forma de realmente alejar a Rubí de Sergio era si ella lo quería, y ella no iba a firmar ningún documento en contra de él. Sí, Marisela pudo haber hecho más por separarlos, pero el esfuerzo habría tenido que ser titánico, y al final, si Rubí quería estar al lado de este hombre, lo iba a estar. A los hermanos de Rubí tampoco les gustaba esta relación, y uno de los muchos problemas de este tipo de relaciones que son más comunes de lo que todos creemos, es que la persona más joven suele ser muy manipulable. Así que fácilmente Sergio convenció a Rubí para que se escapara a vivir con él y así fue. Rubí se quedaba prácticamente todo el día en el apartamento sin el contacto de sus familiares, solo contactaba con Sergio y en teoría esto era lo que ella quería. Y al año y medio después pasaría algo que se temía pero a la vez no sorprendía a nadie, y es que quedó embarazada. Esto era un desastre. Rubí seguía siendo menor y este tipo ni siquiera tenía trabajo. Marisela le seguía ayudando en lo que podía, permitiéndole a Rubí cocinar en su casa y dándole algo de dinero. Esto aún no había pagado la alegría de la casa. De hecho, si Sergio habría dado todo de sí, seguro que habrían podido salir adelante, pero lamentablemente no fue así. Ante los aprietos económicos que tenía la pareja, Marisela les acomodó un apartamento que usaba como bodega para que Rubí y Sergio puedan vivir. Esto también le ayudaba a saber en dónde se encontraba su hija. Los hermanos de Rubí solían visitarla, ya que si era por ella no mantenían el contacto.
hasta que extrañamente una tarde de agosto de 2008 uno de sus hermanos la visitó y ella curiosamente no estaba en casa. Que no esté en casa cualquier otra persona puede ser algo normal, pero Ruby no. Ella no tenía alguna otra ocupación que la haga estar tan ausente de casa por mucho tiempo, y a partir de este punto, la desesperación y la miseria irían a más y más. Escuchando las noticias de su hijo, Marisela fue en busca de Ruby a la casa de la mamá de Sergio. Ahí se encontró a Sergio junto a la hija que él tuvo con Ruby, pero ella no estaba por ningún lado. Ahí le preguntaron a Sergio que en dónde estaba Ruby, porque si su hija estaba ahí, Ruby tenía que estar cerca. A esto Sergio respondió que no sabía nada de Ruby, solo que ella se fue con otro hombre. Le preguntaron que quién era este hombre y a partir de este punto Sergio se puso a la defensiva y no dijo nada más. Marisela, viendo que no iba a conseguir ninguna respuesta ahí, se fue con un mal sabor de boca y este aumentó más cuando al día siguiente Sergio se había desaparecido por completo. Pasaba el tiempo y la angustia y la impotencia serían los sentimientos que reemplazarían la felicidad y la alegría que siempre manifestaba Marisela. Ella tuvo que esperar hasta casi 2 meses para que tan solo le acepten la denuncia de que su hija estaba desaparecida. Viendo que el sistema era muy lento, los familiares de Ruby llenaron las calles de pósters buscándola y ofreciendo recompensa por información. El lema era que si algo le pasó a Ruby, alguien tenía que saber algo, y así sería, ya que a las pocas semanas, Marisela recibiría una llamada de un chico muy joven que vivía en el barrio de donde era Sergio. Este les dijo que les tenía noticias de su hija, pero que tenían que buscarlo en el barrio para hablar en persona. Marisela se animó a ir a dicho barrio en su camioneta acompañada con 2 de sus hijos. Esto les daba un poco de miedo ya que estaban ofreciendo recompensa y se iban a meter en las profundidades de un barrio peligroso. Pero al llegar vieron que el chico que les iba a dar la información tenía aún más miedo que ellos. Le temblaba la mandíbula y se le quebraba la voz. Este se subió a la camioneta y les pidió que fueran a un lugar alejado para hablar. Una vez llegaron a dicho lugar, el chico, viendo la angustia de la familia de Ruby, les preguntó si estaban seguros de escuchar la historia, ya que era bastante horrible lo que pasó. Todos con temor dijeron que sí, y esto es lo que pasó. El chico cuenta que una noche él estaba junto a sus amigos en el barrio y de la nada llegó una camioneta. Al ver bien, en ella se encontraba Sergio. Este les preguntó que quién quería ayudarlo a cargar unos muebles. Solo Andy Barraza, el hermano de Sergio, y otro chico más aceptaron la petición. Estos se suben a la camioneta y rápidamente se van. A las horas vuelve Andy diciendo, y cito, mi carnal se quebró a su ruca, a Ruby. Justo detrás de ellos venía Sergio y los chicos sorprendidos le preguntaron si él realmente había hecho eso. Él respondió, sí, la maté. Fuimos a tirarla a las marraneras, la metí en un tambo de basura y la quemé. Marisela, antes de derrumbarse al saber la noticia, le pregunta al chico que por qué les confiesa eso. El chico les dice que a él ya le mataron un hermano. Él y su familia ya conocen el dolor de pasar por algo así. Que esa noche le comentó a su mamá lo que sabía y ella lo empujó a que tuviera el valor para contar la verdad y ofrecerse como testigo pese a las consecuencias que eso conlleva. Esto ayudó a mover el caso un poco más, pero igual para que sea tomado como un homicidio tenía que encontrarse un cuerpo, y como fue quemado en un sitio donde se tiraban restos animales, iba a ser muy difícil encontrar un rastro del cuerpo. Así que unos pocos agentes, acompañados de mayormente voluntarios que eran la familia de Ruby, pasaron días por la zona buscando los restos, pero por más que buscaban, no había nada. Marisela sabía que si quería avanzar en el caso tenía que encontrar a Sergio. La policía no iba a hacer mucho esfuerzo en encontrarlo pese a toda la evidencia por la excusa de que no habían encontrado el cuerpo, así que la misma Marisela por sus propios medios tuvo que buscarlo, y supo dónde estaba porque alguien le vendió la información y Sergio se encontraba en Zacatecas, en la ciudad de Fresnillo. La información fue legítima y ahora, como se lo pusieron a la mano a la policía, pudieron arrestar a Sergio. Esto pudo ser posible porque técnicamente Ruby seguía viva
ya que no habían encontrado el cuerpo y al ser menor tenía que tener el permiso de su madre para que Sergio se la pudiera llevar, así que bajo este pretexto pudo ser arrestado, aunque él ya decía que ya sabía por qué lo estaban arrestando realmente, así que sin que ni siquiera le digan que Rubí estaba muerta, él ya negaba haberla asesinado, diciendo yo no la maté. Cuando volvieron a Ciudad Juárez, finalmente confesó que él asesinó a Rubí y dijo en dónde estaban sus restos. Encontraron una pequeña parte de ellos e incluso sabiendo en dónde estaban fue difícil encontrarlos. Ahora con esta evidencia, en teoría tenía que acabar esto, pues no es posible que de esta forma Sergio tenga escapatoria, ¿verdad? Ya con una información más completa en el caso, de lo que se cree que pasó es que la relación ya tenía un tiempo siendo inestable y Rubí ya no era la niña de antes. Se había dado cuenta de lo patético que era Sergio y finalmente decidió ponerle un fin a la relación, a lo que Sergio, lleno de rabia, acabó con la vida de Rubí y ahora en el juicio se buscaba que él no se pueda librar de la justicia. En el juicio testificó el padrastro de Sergio, que fue él el que le prestó la camioneta. Sergio obviamente se la pidió bajo otro motivo, pero su padrastro se dio cuenta que él le había hecho algo a Rubí, y Sergio dijo que sí, pero que solo le pegó. Esto igual es algo feo, así que su padrastro lo acusó frente a la comisaría. ¿Y saben qué? Igual las autoridades no hicieron nada. También testificó el chico que dio la información, y este parecía ser el fin de Sergio, hasta que los jueces dieron el veredicto. El tribunal absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra de la acusación que le hizo el Ministerio Público como autor del delito. Nadie se lo podía creer. Pese a todas las pruebas, Sergio fue absuelto por el asesinato de Rubí. Este día, a las mismas palabras de Marisela, sintió como que se habrían asesinado a su hija de nuevo. Ni el mismo Sergio creyó que había quedado libre, ya que apenas salió, se escapó de la ciudad y esta vez sí, no sería tan fácil encontrarlo. Al día siguiente empezaría la lucha por la que Marisela sería conocida en todo el país. Este tipo de casos pasan con regularidad en México y en muchos países más. En la mayoría de ocasiones el agresor queda impune, pero Marisela no quería que su hija fuera una estadística más, así que hacía marchas todos los días acompañada de su familia, en la que caminaba varios kilómetros desde su casa hasta algún edificio gubernamental. Sabía que si la justicia le daba la espalda, los medios iban a darle voz si enviaba un mensaje sobre esta triste historia. Una vez se maquilló como payaso porque vio el juicio como un teatro y a ellos los trataron como unos payasos. Otra vez marchó sin ropa y solo estaba cubierta con la foto de su hija. Esto porque en el juicio la dejaron sin esperanzas, sin derechos, sin nada. El caso, al hacerse conocido en todo el país, la imagen del sistema de justicia cada vez iba a peor. Así que para limpiar su imagen volvieron a poner una búsqueda por Sergio. Y digo que fue para limpiar su imagen porque sí, permitían que se pusieran pósters de búsquedas en toda la ciudad, pero ellos no movían ni un solo dedo en ayudar al caso. Marisela y su familia tuvieron que imprimir todo el material e incluso ellos mismos tenían que hacer la investigación. Ellas intuían que Sergio había vuelto a Fresnillo, así que ahí más que en ningún otro lugar empezaron a pegar pósters con la cara de Sergio. En una de esas ocasiones estaba justo Juan Manuel, uno de los hijos de Marisela, pegando un póster y dos chicas lo ven. Por la forma en que las chicas lo vieron, él y la misma Marisela que estaba ahí se dieron cuenta que ellas conocían a Sergio. Ahí comentaron las atrocidades que había hecho y esto animó a que una de las chicas confesara lo que sabía. Resulta que ella era prima de la mujer actual de Sergio y les confesó exactamente en dónde estaba viviendo en ese momento. Marisela con esta información les deja a la policía en bandeja de plata el arresto de Sergio. Con una pequeña vigilancia ya sabían que estaba dentro de su casa y así varias camionetas llenas de oficiales con armas largas fueron a buscar a Sergio. La policía hizo mucho ruido y ni siquiera rodearon la casa, solo tocaron la puerta principal. Sergio obviamente no se iba a entregar y viendo los errores de la policía, Juan Manuel decidió irse a la puerta de atrás para asegurarse de que Sergio no se escapara. Y efectivamente desde la parte de atrás se vio a Sergio saliendo de una ventana para subirse a la azotea. Desde este punto todo quedaba en manos de los oficiales. Marisela y su familia no podían hacer más que ver de lejos lo que estaba pasando, hasta que en un momento les dijeron «Listo, lo tenemos». Esto era lo que se esperaba ante semejante información que tenían, pero finalmente declararon que no,
que Sergio se había escapado. Esto parecía ser otro show más. La calle estaba repleta de oficiales con armas largas y supuestamente preparados, pero no, bajo la excusa de que el sospechoso estaba armado y a lo mucho lo que podía tener era una pistola semiautomática, pues que toda esa bola de oficiales no pudieron hacer nada. Hasta había militares que, como para hacer ver que hicieron algo, al rato lanzaron unos disparos al suelo, pero una vez más, la justicia no hizo nada. Marisela volvió a estar devastada, pero como ya el sistema le había fallado tantas veces, esta vez se paró más rápido y siguió buscando por su propia cuenta el siguiente paradero de Sergio. La búsqueda seguía en Zacatecas. Marisela y su familia se metían por cada rincón que podían en busca de información, y esto era un riesgo ya que Sergio estaba armado y se metían como medio infiltrados en clubes y bares relacionados con la mafia, hasta que finalmente dan con su supuesto domicilio, pero no podían hacer lo mismo de la otra vez, así que tomaron la decisión de rentar una habitación que estaba al frente para acecharlo y asegurarse de que realmente Sergio vivía ahí, pero había un problema. Los rumores de que Sergio formaba parte del cartel de los Zetas cada vez eran mayores. Este grupo era uno de los principales causantes de la violencia en México por esa época, y si ellos directamente no permitían a que la policía arrestara a uno de sus miembros, no podían arrestar a nadie. Ante los rumores de que Sergio formaba parte de este cartel, el apoyo por parte de los medios y de gran parte de la gente por la justicia cada vez disminuía más, pero Marisela ahí seguía, firme, vigilando desde la ventana para confirmar que Sergio vivía ahí. Con sus binoculares se podía quedar hasta horas de la madrugada vigilando. Ella tenía el supuesto número que ahora usaba Sergio, pero este teléfono funcionaba 3 días apagado y luego 2 días encendido. Esto activó otra alarma más, porque era conocido que de esta forma operaban los Zetas. Ya incluso hasta la misma policía le comentó a la familia de Marisela que ahora con Sergio estando en un cartel, la cosa no iba a ser igual, así que después de meses, finalmente Marisela y su familia decidieron dejar la habitación que habían rentado para vigilar a Sergio y volvieron a Chihuahua. Marisela sabía que ahora su vida corría peligro. Conocía cómo funcionaba esto en esta parte del mundo, que era más probable que ella muera por estar en contra de un cartel a que se haga justicia por el asesinato de su hija. Ella misma decía que ante todo lo que había pasado, ya le había perdido el miedo a la muerte. Sus familiares la veían y claramente desde la muerte de Rubí, en ningún otro momento Marisela sacó a la luz esa parte alegre que todos conocían. Realmente por dentro estaba devastada y la esperanza de justicia era lo que la mantenía en pie. También le daba gasolina el querer que ninguna otra madre presencie esta misma situación. Así que decidió hacer un plantón en la Plaza Hidalgo, que estaba justo al frente del Palacio de Gobierno en Chihuahua, que es donde se encontraba el gobernador de ese entonces, César Duarte, con el que Marisela no tenía una buena relación, ya que este tipo prometía que la justicia iba a ser prioridad en su mandato, pero luego fue acusado de que al parecer esa justicia era solo para él, ya que cuando uno de sus sobrinos o cualquier otro relacionado con el gobierno es víctima de secuestro, ahí sí que hay justicia, ya que a los pocos días los captores son arrestados o asesinados, pero para el ciudadano de a pie, la justicia es un cuento de hadas. Marisela sabía que cada vez que salía ponía su vida en riesgo, pero le parecía que el descaro por parte de las autoridades era tan grande que justo hizo el plantón ahí en todo el frente del Palacio de Gobierno, porque si algo le llegaba a pasar ahí enfrente, el mensaje de que el sistema es una basura le llegaría a todo el mundo. Pues no me voy a esconder, si me va a venir este hombre a asesinar, que venirme a asesinar aquí enfrente, para vergüenza. ¿Le ha dicho algo? ¿Le ha mandado a decir algo? Tengo amenazas por parte de él, por parte de la familia. Él ya está involucrado en un grupo de crimen organizado. Entonces, ¿qué está esperando el gobierno? Que venga y termine conmigo, pues que termine conmigo, pero aquí enfrente. Obviamente ante tanta miseria, impotencia y perdónenme la palabra, pero ante tanta mierda en general que trae estar en una situación así, Marisela, que obviamente tenía sus momentos en los que se quebraba y decía que ya no quería estar más así, esto lo hacía en privado porque en público quería seguir dando ese mensaje de lucha imparable para que las autoridades no se olviden de ella, como lo han hecho con los miles de casos parecidos a este que pasan todos los días, y también para darle fuerzas a todas esas madres que están pasando por una situación así. A finales de 2010 se veía que la lucha cada vez más consumía a Marisela. Pese que ahí seguía firme frente al Palacio de Gobierno, se la notaba cansada, más delgada y muy estresada.
Algunos le decían que por lo menos descansara en diciembre y que una vez pase esas navidades con su familia, que volviera a protestar. Pero esa gente, por más que quería a Marisela, no la entendía del todo. Ella no veía el protestar como salir un ratito, luego volvía a su casa, se olvidaba, descansaba y al día siguiente salía si es que tenía ganas. No, para ella cada vez que abandonaba las calles, abandonaba su lucha por la justicia. Marisela vio como única opción pasar las navidades ahí junto a su hermano Ricardo y su hijo Juan Manuel. Tenían pensado invitar a todos los que quisieran pasar la Navidad con ellos en la plaza, pero lamentablemente eso nunca pasó. El 16 de diciembre de 2010, Marisela se encontraba tejiendo unos adornos de Navidad para hacer un poco más llevadero todo este martirio. Estaba ahí justo como lo había prometido, en todo el frente del Palacio de Gobierno. En ese momento, a horas de la noche, llega un auto de color blanco y se detiene al frente del punto de concentración en el que estaba Marisela. Del auto se baja un hombre e inmediatamente saca su pistola. El hombre no estaba ahí solo para hacer amenazas, ya que solo dijo unas pocas palabras antes de disparar a su objetivo. Este era Marisela. En un principio se le encasquilló el arma y esto le dio tiempo para que el hermano de Marisela le lance una silla al agresor, y esta pequeña distracción le dio tiempo a Marisela para que pueda correr. Pero no fue suficiente. El agresor ya estaba detrás de ella y en plena acera frente al Palacio de Gobierno jaló el gatillo. Gran indignación por el homicidio de la señora Marisela Escobedo Ortiz, quien fue asesinada anoche. Fue asesinada frente al Palacio de Gobierno cuando realizaba una protesta más para exigir que las autoridades reaprendieran al presunto asesino de su hija. Por todo lo que involucraba este caso, mucha gente, incluso la más cercana a Marisela, solía que algo así iba a pasar. Imagina lo triste que es que sea más probable que mueras por manifestar tu descontento contra el asesinato de un ser querido a que se haga justicia por el asesinato en sí. El pueblo no lo podía creer, así que se hizo una gran marcha en honor al espíritu de Marisela, que su ausencia se notaba en todo Chihuahua. El entierro fue escoltado por policías porque estos grupos muchas veces cuando van en contra de alguien van muy en serio. En el mismo entierro y durante todo ese día no pasó nada, pero al día siguiente todos muy a lo lejos logran ver un humo como de algo que se está quemando. Al poco tiempo se empieza a comentar que eso que se estaba quemando era una maderería, la maderería de Marisela. Rápidamente llegaron los bomberos y cuando apagaron el fuego ahí lograron encontrar a Manuel Monge, el cuñado de Marisela, quien abría el negocio cuando ella no estaba. El hombre fue encontrado muerto, tenía una bolsa en la cabeza y un alambre en el cuello. Y los criminales no habían parado ahí, también fueron a la casa de Marisela, al parecer en busca de sus hijos, que estos tipos querían acabar, así no esté en vida, con lo más valioso que le quedaba a Marisela. Pero Juan Manuel, que era el que más buscaban, vio las intenciones a tiempo y logró pedir asilo político en los Estados Unidos. Cuando lo recibieron, los que conocían cómo funcionaba todo esto, decían que era un milagro que él siguiera con vida. La indignación pasó fronteras, porque estas cosas no solo pasan en México, y en varias partes del mundo se empezó a protestar. La imagen del gobierno se vio muy dañada. Todo el mundo sabe que hacen cosas con el crimen organizado, pero esto había sido muy descarado. En pleno Palacio de Gobierno asesinan a alguien que estaba buscando justicia. Así que al poco tiempo el gobernador César Duarte declara que el asesino de Marisela ha sido capturado. Su nombre, José Enrique Jiménez, alias el Wicked. El mismo tipo fríamente decía que privó de la vida a Marisela. El gobernador públicamente decía que gracias a las pruebas científicas y a la ardua investigación se pudo dar con el criminal. Pero había un problema. Por más que el mismo Wicked decía que él fue el asesino, Ricardo, el hermano de Marisela, decía que nunca se le iba a olvidar la cara del homicida y este tipo, quien decía que era el culpable, no lo era. La misma abogada de la familia de Marisela sabía que este tipo no era el culpable. En ningún momento quiso responder nada. Solo decía que la asesinó, que lo enviaran para la cárcel de una vez, que él quería acabar con esto rápidamente. Obvio que también estaba la duda de que si realmente pudo haber sido él, ya que se parecía un montón al hombre del retrato hablado por el hermano de Marisela, y también por qué alguien con tanto gusto se declararía culpable de un asesinato. Por estas dudas, la familia de Marisela seguía manifestando su descontento con la justicia y nuevamente tuvieron que recurrir a una investigación alternativa a la del Estado.
De esta manera se dieron cuenta de que sí, el retrato se parecía al Wicked, pero se parecía a alguien más a quien sí le interesaba limpiar la imagen de Sergio, el asesino de Rubí, y ese era Andy Barraza, su hermano. Todo este proceso tomaría años, ya que si desde antes de la muerte de Marisela la esperanza de justicia era mínima, ahora después de su muerte eran aún menores, pero el 21 de noviembre de 2012 llegaría una noticia impactante. Informan que al sur del estado de Zacatecas el ejército mexicano tuvo un enfrentamiento armado contra unos sicarios. Los sicarios fueron abatidos y entre ellos se encontraba Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Y aquí no quedaría duda de que sí realmente Sergio fue asesinado, pero al gobierno le salió mal un intento de decir, bueno, que sí hubo justicia, ya que finalmente acabaron con el hombre que empezó todo este problema. Pero a este se le hizo justicia sin quererlo, y literalmente fue asesinado por otra cosa que no tenía nada que ver. Así que no porque haya pasado esto quiere decir que este caso no quedó impune, ya que si pensamos así todo criminal recibirá justicia porque tarde o temprano todos nos vamos a morir, así que si sigues esta lógica pues no te preocupes si algún día quieres que algún criminal reciba justicia porque tarde o temprano se va a morir, así sea a los 90 años, ¿no? Ahora quedaba otra pregunta, y esta era ¿quién realmente asesinó a Marisela? Ya que el Wicked, el supuesto homicida, no tenía la pinta de serlo, y como había pasado un tiempo, unos oficiales decidieron interrogarlo con unas técnicas un tanto extremas que hicieron que finalmente el Wicked se quebrara y confesara que él no era el asesino de Marisela, que aceptó toda la culpa porque se lo ordenaron, que si él no decía que era el culpable, iban a asesinar a su esposa y a su hijo, así que no le quedó de otra. En parte confesó porque lo convencieron de que nada malo le iba a pasar si decidía contar la verdad en un juicio oral. Pero antes de que suceda dicho juicio en fin de año, el 31 de diciembre de 2014, las autoridades declararon que José Enrique Jiménez, alias el Wicked, fue encontrado muerto en su celda a causa de un infarto fulminante. La madre del Wicked sabía que aquí había pasado algo raro y pidió que se hiciera una autopsia del cuerpo. Ahí el sistema supo que estaba muy difícil que le creyeran la mentira y finalmente confesaron que no, que el Wicked sí que fue asesinado. A este punto ya todos, hasta la familia de Marisela, sabían que tengan las pruebas que tengan, daba igual. Si arriba no querían que se resolviera esto, no iba a pasar nada y a ellos se les iba a ir la vida buscando justicia. Así que no te engañen, este caso, así como estamos acostumbrados a ver en esta parte del mundo, quedó impune. Y Andy Barraza, el hermano de Sergio, del que se cree que fue el asesino, está preso en Texas por robo agravado y nunca se le inculpó por el asesinato de Marisela. Así que no, este tipo de cosas no solamente pasan en Medio Oriente como muchos quieren hacer ver, que lo malo nada más está lejos y cerca pues todo es perfecto. Hasta en Estados Unidos pasa, si el criminal tiene mucho poder puede quedar impune. Y en México pues hasta puede ser peor que ahí, ya que por lo menos en México los medios pudieron cubrir la noticia para darle un poco de voz, pero de donde yo vengo, por ejemplo, a veces ni el sistema ni siquiera permite que los medios cubran el caso. Muchas gracias a Wendrons, que fue la suscriptora que me recomendó este caso, y pues ya sabes, puedes pasarte por mis otros videos, y si quieres ayudarme un montón a seguir haciendo más videos más constante, no olvides suscribirte y seguirme en Instagram. Ya sabes, gracias por tu apoyo, y como siempre, nos vemos en la próxima.